Vamos a resolver el siguiente ejercicio, es de su libro de estática, Beran Johnson, 2.24 de la 11ª edición. El problema me pide que determinemos las componentes de las fuerzas aplicadas al gancho. Ay, perdón, de la mejor. 60 libras. Ok. Voy a hacer por separado cada una de las fuerzas. No me pide que sume ni nada, solo me pide que las descomponga. Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre colocando la primera fuerza, que vale 60 y está a 25 grados. Hago mi paralelogramo, que en este caso nos va a quedar un rectángulo, como ya lo mencionamos en clase, ¿sí? Esta sería mi componente de la fuerza. Le voy a dar nombre al vector porque como son varios vectores, voy a identificarlos con algún nombre. Voy a decir que este es mi vector A. O puedo ponerle F1 o R1, lo que yo quiera, va a ser A. Por lo tanto, las componentes del vector A va hacia la derecha y hacia arriba. ¿Por qué? Porque la dirección del vector va hacia la derecha y va hacia arriba. Por lo tanto, determino que este vendría siendo la componente AX y esta la componente AY. No necesito y no voy a indicar que son vectores porque la dirección y el sentido ya lo tengo en el dibujo. Solo necesito saber cuánto valen sus magnitudes. El triángulo en el que estoy trabajando haría esto. Esto es 25 grados. Y ahora sí, las funciones trigonométricas para este ángulo y este cateto, voy a ocupar el seno, que dice cateto opuesto. Para este ángulo y este cateto ocuparía el coseno. De tal manera que el seno de 25 grados sería igual a ¿qué? A la componente vertical, cateto opuesto, que sería Y, sobre la hipotenusa, que sería el vector A, la norma del vector A, o simplemente le pongo A como magnitud, el escalar. El coseno de 25 grados sería el cateto adyacente, que en este caso es AX, sobre la magnitud de la hipotenusa, que sería A. Como lo dije hace un momento, pongo la norma del vector A o simplemente la letra A, que me indica que es el escalar. De aquí que tengo, pues de este tengo que AY sería igual, de aquí tengo que AY sería igual a seno de 25, y de aquí tengo que AX sería igual a coseno de 25. Por lo tanto, AY sería igual a ¿cuánto vale A? La magnitud de A son los 60, seno de 25, mientras que AX valdría 60 coseno de 25. Hacemos las operaciones, serían 60 por el coseno de 25, me quedaría 54.37 y 60 seno de 25 me quedaría 25.35. Y en este momento descompuse el vector A en sus dos componentes. Voy con el siguiente vector. Les dije que lo iba yo a hacer por separado. Mi vector es un vector que vale 40 libras y que tiene un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Si hago mi triángulo, voy a decir que este es el vector B. Por lo tanto, si esta magnitud es B, la componente aquí sería Bx y la componente aquí sería By. ¿Hacia dónde va nuestro vector? Va hacia la derecha y va hacia abajo. Ese sería el sentido de mis componentes. Pero, ojo, cuando estoy en el triángulo no veo hacia dónde van. El triángulo no tiene vectores, tiene rectas. Entonces, a usar. Bueno, este ángulo sería 60 grados, el que tengo aquí. Y vamos lo mismo. El cateto opuesto sería By y el cateto adyacente sería Bx. Por lo tanto, tendríamos coseno de 60 sería cateto adyacente Bx sobre la hipotenusa, que vale B,
mientras que el seno de 60 sería cateto opuesto, que es BY, sobre la hipotenusa, que vale B. De aquí tendríamos que BX valdría B coseno de 60, y de aquí tendríamos que BY valdría B seno de 60. ¿Cuánto vale B? Esta B vale 40. Aquí sería 40 coseno de 60 y aquí sería 40 seno de 60. Y vamos a encontrar las dos componentes. Sería 40 por coseno de 60, me daría 20. Y 40 seno de 60 nos darían 34.64. Y ahora voy a descomponer el tercer vector. El tercer vector va en este sentido, está en el tercer cuadrante, tiene una magnitud de 50 y un ángulo también de 50, pero ojo, tiene un ángulo de 50 con respecto a la horizontal. Si yo hago mi paralelogramo, el triángulo que estaría yo trabajando estaría siendo esto. Voy a decir que este es mi vector C. Por lo tanto, y ese vector va hacia abajo, esa sería una componente, y hacia la izquierda. Este sería CY y este sería CX. Y este es el ángulo de 50 que yo conozco. Ahora bien, por funciones trigonométricas, que tendríamos el seno de 50 grados sería igual al cateto opuesto, que sería CX, sobre la hipotenusa, que sería C. Mientras que el coseno de 50 sería igual al cateto adyacente, que es CY, sobre la hipotenusa, que vale C. De aquí tendríamos que CX sería igual a C, seno de 50, y de abajo tendríamos que CY sería igual a C, coseno de 50. Voy a hacer la observación porque una de las preguntas muy comunes, y ya lo dijimos en clases, es hasta para X coseno y para Y seno. Les dije, eso no existe. La función seno está asociada con el cateto adyacente, cateto opuesto, y la función coseno con el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente y el cateto opuesto dependen de dónde mido el ángulo. El cateto adyacente es el lado que está pegado al ángulo y el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. Entonces, si el ángulo lo mido con respecto a X, X se convierte en el cateto adyacente y le corresponde la función coseno. Pero si el ángulo lo mido con respecto a Y, entonces Y se convierte en el cateto adyacente y a Y le tocará la función coseno, ¿sí? Entonces no es descomponer solo senos y cosenos, es hacer nuestro dibujo, nuestro triángulo, y partiendo de mi triángulo determinar a quién le corresponde el seno y el coseno. Entonces aquí multiplicamos, sería ¿cuánto vale C? No lo puse. C vale 50 también. Sería 50 seno de 50 y aquí 50 coseno de 50. Entonces sería 50 por el coseno de 50. Nos daría 32.14. Y 50 seno de 50, 38.3. Ok, descompuse por separado cada fuerza, pero la verdad es que es un solo sistema. Por lo tanto, ahora sí,
este sistema de tres fuerzas lo voy a representar con las componentes de cada vector. Por lo tanto, tendríamos un vector hacia la derecha. Le voy a indicar aquí, este AY es este, va hacia arriba. Este AX va hacia la derecha. Este BX va hacia la derecha. Este BY va hacia abajo. Este CX, que es el de aquí, va hacia la izquierda. Y este CY va hacia abajo. Entonces voy a graficar mis componentes. Tengo una componente hacia arriba que vale 25.35. Tengo una componente a la derecha que vale 54.37. Tengo otra componente a la derecha que vale 20. Tengo una hacia abajo que vale 34.64. Tengo una hacia la izquierda que vale 38.3. Y tengo otra hacia abajo que vale 32.14. Ahí están las 6 componentes de estas tres fuerzas. Ahora bien, el método de componentes rectangulares, como lo vimos en la exposición, me permite sumar vectores de manera más fácil. ¿Por qué? Porque voy a aplicar el principio que dice que todos los vectores que se encuentran en la misma línea de acción se suman como si fueran escalares. Esta es una línea de acción, el eje de las X, y esta es una línea de acción. Entonces, todo lo que hay aquí, yo lo puedo sumar como si fuera como si fueran números. A diferencia que cuando ocupo el método del paralelogramo, no puedo hacerlo. Sumo dos vectores, me da una resultante, y si quiero sumarle otro vector, tengo que volver a aplicar el método del paralelogramo para sacar otra resultante. Y si quiero sumar otro vector, tengo que volver a aplicar el método del paralelogramo para sacar esa última resultante. Aquí no. Los tres vectores, si los quiero sumar, los descompongo en sus componentes rectangulares. Y ahora sí, de esas componentes rectangulares, digo, bueno, todo lo que esté en X lo puedo sumar como si fuera escalar. Entonces tengo que sumar 20 más 54.37 y 38.3, no más que el 38.3 es en sentido contrario, entonces lo voy a restar. Sería 54.37 más 20, 74.37 menos 38.3. Me va a quedar una única fuerza que va hacia la derecha, que vale 36.07. Voy a hacer lo mismo con estas tres que están en la misma línea de acción. A 25 le voy a sumar estas dos, pero como van en sentido contrario, las voy a restar. Serían 25.35 menos 34.64 menos 32.14 y me quedaría una fuerza que vale 41.43, pero me dice menos 41.43. Eso implica que me queda una componente hacia abajo que vale 41.43. Y ojo, sí están sumadas las componentes en X y las componentes en Y para obtener un sistema que tiene una componente en X y una componente en Y. Pero este no tiene una única fuerza resultante. De aquí lo único que hice fue sumar las componentes. Ahora bien, si yo quiero sumar estas dos componentes, ¿qué voy a hacer? Bueno, hacer mi paralelogramo, que como estoy en ejes rectangulares, me va a quedar un rectángulo. Y la diagonal mayor me representa la suma de mis dos componentes, la de 36.36 junto con la de 41.43. Recuerden que yo escojo con cuál de estos dos triángulos quiero trabajar.
el ángulo de un vector siempre es mejor darlo con respecto al eje de las X. Eso quiere decir que prefiero trabajar con este triángulo. ¿Qué es lo que tengo? Entonces tengo esta fuerza que vale 36.07 y tengo esta fuerza que va hacia abajo que vale 41.43. Y esta vendría siendo mi resultante del sistema. Por la forma de ese triángulo, mi resultante se vuelve que la hipotenusa del triángulo. Y esto lo podemos resolver por Pitágoras. De tal manera que R sería la raíz de 41.43 al cuadrado más 36.07 al cuadrado. Conozco los catetos, puedo encontrar la hipotenusa. Entonces sería 41.43 al cuadrado más 36.07 también al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz y nos da 54.93. La resultante vale 54.93. Pero ahora bien, la resultante de sumar estos dos vectores es un vector. Por lo tanto, no basta con dar la magnitud del vector, tenemos que dar la dirección. Bueno, puedo encontrar este ángulo también, porque por funciones trigonométricas la tangente de θ sería cateto opuesto entre cateto adyacente. La tangente de θ sería 41.43 cateto opuesto sobre cateto adyacente, que vale 36.07. Y entonces el valor de θ sería igual a, sería que 41.43 entre 36.07, le sacamos la inversa tangente a esta división, me da 48.95 grados. Entonces fíjense, de este sistema de tres fuerzas, la descompuse en sus componentes rectangulares. De hecho, este ejercicio solo me pide descomponer, pero estoy aprovechando el ejercicio porque el siguiente bloque me pide hacer esto. Entonces, de una vez, aquí va la explicación. Después de tener las componentes, que este sería el sistema, puedo aplicar la suma de vectores en la misma línea de acción, de tal manera que de todas las fuerzas que tengo en X, hago una sola fuerza en X, y de todas las fuerzas que tengo en Y, hago una sola fuerza en Y. Entonces, este sistema de componentes me sustituye a estos tres. Y este sistema de dos componentes me sustituye a este. Ahora bien, si sumo estas dos fuerzas, obtengo esta resultante. Esta resultante tiene el valor de 54, lo obtengo por Pitágoras, y su ángulo con respecto a X es de 48.95. Al final de todo esto, no quiero borrarles nada, al final de todo esto, este sistema lo puedo reducir a un sistema que tiene una fuerza única que vale 54.93 y tiene un ángulo con respecto al eje de las X de 48.95, y este vendría siendo la resultante de estas tres fuerzas. ¿Sí? Haremos más ejercicios para que les vayan quedando más claros los conceptos y puedan hacer las actividades de clase.